amplia la concentración en la sal biliar, 200 micromoles más o menos por litro. Lo que se acuerda usted de la taurina se conjuga esencialmente con sales biliares, así es que la eliminamos por vía fecal o por vía biliar. Y sin embargo, pues está presente en la retina, por ejemplo, vean ustedes 30, 40 micromoles por gramo de taurina, más o menos, en la retina. En el músculo 5.4 hasta 5.4. En las células blancas 20-35, en las células en general, epiteliales, por ejemplo, 20-35 también. Es un aminoácido interesante que activa el metabolismo energético, promueve vías antioxidantes. De hecho, hay trabajos muy experimentales que están ahora asociando el tratamiento de taurina a retinopatía, por ejemplo, y problemas de retina. Y por supuesto, como es un buen antioxidante y es un promotor de la energía metabólica, se está proponiendo como un tratamiento para enfermedades como el Alzheimer o como el Parkinson, algunos tipos de demencias, en donde el rango metabólico energético pues, puede ser disminuido y por consecuencia los pacientes podría ser una medida terapéutica muy, muy importante, ¿no? Pero, ojo, es para casos específicos, no es para cualquiera, ¿no? El asunto de la taurina, que recuerden ustedes que la obtenemos a partir de la metionina, y si no, a partir de la cisteína, porque cisteína finalmente se obtiene a partir de metionina, cualquiera de las dos vías, finalmente nos lleva a obtener la taurina como un aminoácido secundario no proteinogénico que tiene actividad neuroestimuladora muy importante, ¿no? Pero en esta transformación de la taurina, en donde se hace este acoplamiento de carbonos para formar finalmente un aminoácido derivado, lo interesante de la taurina como tal es que independientemente de que se obtenga o no de metionina o cisteína, también lo podemos obtener de la dieta, ese yo, ¿no? Entonces, comer cosas como carnes rojas, como moluscos bivalvos, algunos pescados, en menos proporción, algunos vegetales, más bien es de origen animal, nos provee de una buena dosis de taurina en general. Eso significaría que no necesitaríamos para nada tener suplementos de taurina, y sin embargo, bueno, si tenemos una deficiencia en la dieta, tal vez convendría aumentar ligeramente el consumo de taurina, pero bastaría con la dieta, ¿no? De hecho, si recuerdan ustedes, la dosis que recomienda la OMS es hasta 400 miligramos al día. Tengan en cuenta esa cifra de hasta 400 miligramos al día, porque lo ideal son 200. Pero 400, bueno, si es que tiene uno que tener suplementos alimenticios, 400 está bien al día. O sea, independientemente de que yo lo coma o no, la OMS recomienda ingerir entre 200 y 400 miligramos al día adicionales. Les conté la historia de la taurina desde el punto de vista farmacológico y su historia, sus inicios de historia con la diabetes mellitus, como una molécula interesante para la diabetes porque promueve la función de las células beta pancreáticas y, por tanto, de la insulina, tiene efectos antioxidantes, promotores de la energía, movilizadores de glucosa, en fin, es maravillosa. Les quiero contar lo que ocurre con las bebidas energizantes. Según las últimas encuestas del INEGI y de la OMS, la Organización Panamericana de la Salud también, en México, por ejemplo, se ha encontrado que más o menos el 70% más de los mexicanos consumimos bebidas energéticas. De estos, la mayoría son los varones. Los hombres, el 65% son hombres. O sea, el 5% son mujeres, por lo menos que dicen que consumen, ¿no? Tal vez es más, tal vez es menos, pero por lo menos los que declaran son varones la mayoría. De estos, 47% consume una vez a la semana y el 70% una lata al día, ¿de acuerdo? El 100% total, o sea, del 70% que es el global, el 100%, de estos, el 47% una vez por semana, el 70% una lata al día. Más del 65% sabe que es peligroso, que no se debe mezclar con alcohol, pero aún así, lo mezclan, del total de los que lo mezclan, del 52%, la mayoría de ese 42% lo mezclan con vodka o con whisky, en menor porción con otras bebidas como el ron u otras bebidas alcohólicas, ¿de acuerdo? La bebida más consumida en México es el Red Bull, el 25% del total de los encuestados, luego sigue el Boost, Monster Energy y otras formas de bebidas energizantes, por lo menos esa era una encuesta de la Organización Panamericana de la Salud, la OMS, en el 2018. Y les quiero contar esta historia. Ven, aquí está la comparación, es un artículo que compara el Red Bull, el Rockstar, el Monster y otra que no está aquí en México, ¿no? Si ven ustedes las calorías que tienen, vean ustedes, el Red Bull tiene 220 calorías, el Monster, que son los que venden aquí en México, son 200 también, carbohidratos 54 gramos, 54 gramos también, luego tiene cafeína 160 miligramos, el Red Bull,
Este solamente dice que son una parte de cada 5 gramos de cafeína como energizante, no especifica cuánta es la concentración, una parte nada más dice. Tiene taurina, ojo, tiene taurina, el Red Bull 2 gramos de taurina, igual que el Monster, aunque igual después de mucho escrutinio, reconocen que son 2 gramos, primero decían que era una parte de cada 5 gramos de energía, y sin embargo son 2 gramos. Lo destaco porque la recomendación oficial de esos mismos organismos de salud es de hasta 400 miligramos al día. Estas bebidas tienen 2 gramos, o sea, si tuviéramos la media de entre 40 y 400, vamos a decir una medida media, diríamos que bueno, 200, 100 gramos está bien, 200, 100 miligramos está bien. Eso significaría que esas bebidas tienen alrededor de 5 o más veces la dosis diaria recomendada. Desde ahí ya está uno excediendo por mucho la cantidad que se recomienda para la salud a nivel mundial, ¿no? Además, ellos tienen un montón de cosas, ¿no? Tienen, por supuesto, proteínas, vitaminas, guaraná, exacto, guaraná, que también este estratito es una proteína que extraen de guaraná, que tiene efectos también neuroestimulantes, es importante porque moviliza iones de sodio y de calcio a nivel neuronal. Tiene L-carnitina, que es el movilizador de ácidos grasos, importante el metabolismo oxidativo de las grasas, ácido sólico como estabilizador, benzoato de sodio también como estabilizador, como saborizantes, citratos y otras cosas, ¿no? Colores, sabores artificiales y también naturales. Pero lo que destaca es justamente la taurina, que desde ahí ya tiene una sobredosis de taurina por cada lata que nos se echa de esas bebidas, ¿no? Aquí está igual la comparación, que sé yo, ¿no? La taurina 2 gramos, la cafeína, el sodio, en el caso del Red Bull, solamente se mezcla como, se denuncia como citrato de sodio como conservador, igual que el Rockstar, 30 miligramos de citrato de sodio y cloruro de sodio, en el caso del Monster. O sea, si pensamos en los efectos ácido básico y además en los osmóticos, le estamos echando una sobredosis también de sodio a nuestro cuerpo. Por tanto, aumenta y en consecuencia el problema de acidez porque disminuye el pH, dado que estamos metiendo iones catiónicos como el sodio, y vean cómo se va haciendo una mezcla de daños pues, celulares en general, ¿no? Tisulares. Si comparamos la cantidad de cafeína como estimulante, por ejemplo, en otras cosas, y no la taurina, pues la cafeína, que se parece mucho también desde el punto de vista estimulante, vean, por ejemplo, las tazas de café instantáneo y estas, pues apenas tienen más o menos 84 miligramos, ¿no? En la cocoa, el café como tal, perdón, el chocolate como tal, 19 miligramos, una refresco de cola regular, 45 miligramos, en fin. Esas bebidas igual tienen una sobredosis de cafeína que, junto con la taurina, pues estimulan de manera importante el sistema nervioso central, ¿no? En otros países, como en el viejo continente, está muy claro que es mejor no consumirlas si se las consume uno que no las mezcle. Y entonces esas son, por ejemplo, propaganda que se han hecho en el Ministerio de Salud de otros países, en Europa, por ejemplo, en donde sí se hace este énfasis en la población, en que sí es cierto, son aminoácidos con el desarrollo neurológico, la taurina en particular, pero que la producimos en dosis pequeñas y que además no tiene ningún efecto positivo en nuestro cuerpo, al contrario, ¿no? Salvo que tenga uno Parkinson o Alzheimer o retinopatía o algunas otras enfermedades en las que sí se ha visto una mejora importante, pero bueno, ahí porque hay un déficit en particular, ¿no? Y en todo caso, hace mucho el énfasis, particularmente porque se asocia con falla cardíaca, paro cardíaco fulminante o hemorragias masivas, justamente porque el alcohol disminuye el rango metabólico y esta, al contrario, lo aumenta y en consecuencia se pierde el control del metabolismo energético y eso da problemas en general a todo el cuerpo, ¿no? En España no es la excepción, esas son justamente propaganda de que ha salido de España, es el Ministerio de Sevilla, de la madre patria, joder. Entonces, vemos ustedes acá, anuncia que hay una sobredosis de cafeína, que contiene la taurina, que está relacionado con problemas cardiovasculares, hace mucho énfasis en no mezclar con el alcohol, por lo que ya les comenté, además que son bebidas sumamente azucaradas y eso es un impacto metabólico alto, muy amplio para el metabolismo glucosídico, que vamos a ver ahora que veamos carbohidratos, que disminuye la capacidad de retención, eso de que toma uno bebidas energizantes para aprender mejor, para memorizar cosas, no es cierto, porque en todo caso, si se acuerdan ustedes, la hendidura sináptica se inunda de mediadores energéticos, pero eso no está haciendo que se capture la información, solo mantiene el metabolismo energético alto,
y eso tampoco está favorable, ¿no? Por supuesto, en niños, adolescentes provoca el insomnio, trastornos de crecimiento, está asociado con abortos en la mujer embarazada, por eso es mejor que no las consuma durante el embarazo. Además de que, bueno, sí da una cierta dependencia física, si se toma uno una, después ya se siente sabroso y quiere una otra al día siguiente, se siente sabroso y así sucesivamente, hasta que de pronto, pues ya no es una, no son dos y así, ¿no? Es decir, sí puede haber cierta dependencia de pronto, ¿no? Tanto social como psicosocial y lo que trae asociado. Son las de deportes, fundamentalmente deportes de riesgo o de alto impacto. No es raro que veamos pues estas bebidas que siempre están como los eslogans principales del deporte. Y por supuesto, no sé si vieron ustedes esta cápsula que se aventó desde el espacio hace ya algunos años, que fue todo un boom de noticias cuando fue posible ver a un sujeto que se lanzaba en paracaídas desde una cápsula en el espacio. También justamente fue Red Bull quien lo patrocinó. Y carreras de autos también. Vean, aquí está un auto patrocinado por este Red Bull. Eventos de aviones, ¿cómo se llama esto? Bueno, usted sabe, esas cosas de aviones, pues, ¿no? Carreras de motos, espectáculos de motos, todo eso siempre está las medidas necesarias. Pero, bueno, uno dice, está bien, está asociado con el deporte, con la actividad, con la energía, con todo esto. Sí, pero piensen que esas asociaciones entre deporte, agilidad, energía, son en realidad engañosas, porque también igual las cervezas patrocinan el deporte, y no significará que la cerveza te da energía y te da vigoricidad y todo eso. La cerveza ahora se ha demostrado que tiene efectos muy benéficos, ¿no? No quiero a nadie inducir al alcoholismo, pero sí hay estudios interesantes que hablan del aporte proteico, por ejemplo, de la cerveza, antioxidantes importantes, pero claro, tomar una cerveza de vez en cuando y no alcoholizarse con cervezas, ¿no? Y claro está, hacer deporte, ¿no? No nada más tomar cerveza para esperar que se ponga alguien como la chica del bikini blanco, ¿no? Definitivamente con pura cerveza pues no va a conseguir ese cuerpo, ¿no? O como el boxeador. Evidentemente hay que hacer ejercicio, ¿no? También los cigarros. Si pensamos en que son marcas que patrocinan la salud, pues la cerveza y el cigarro estarían un poquito fuera de contexto, ¿no? Tal vez el Red Bull lo asociamos, pero entonces, ¿cómo asociar el Marlboro o los cigarros? No quiero decir marcas comerciales, el cigarro, con una actividad deportiva como tal, ¿no? Y entonces, más bien, estos son mensajes engañosos que siempre tienden a hacernos pensar que está asociado con la vida saludable. No es de todo cierto, aguas con eso, hay cosas engañosas desde el punto de vista mercadotécnico, ¿no? Entonces no hay que caer en los engaños de estas cosas, ¿no? Fíjese que, por ejemplo, esa es la célula beta pancreática, y en todo caso, cada vez que tenemos esta taurina, hay un transportador selectivo para la taurina que le incorpora al interior de la célula, activa el metabolismo como tal, se une a una porción del canal de sodio-potasio, lo inactiva, esto una vez que lo bloquea, entonces activa el flujo de calcio como tal, la taurina de calcio, como les dije, ¿no? Se hacen sensibles los canales de calcio, igual que los canales NMDA, que ya conocimos apenas ayer. Entonces, no solamente es un canal de calcio aislado, sino que también el NMDA, o sea, canales que tienen que ver con glutamato, con aspartato y otros neurotransmisores estimulantes. Esto es importante porque se activa la transcripción a nivel del núcleo, el calcio justamente lo hace, y libera estas vesículas de insulina en la célula beta pancreática hacia el exterior. Este era el fundamento básico para la caída en la concentración de ácidos grasos, por tanto la regulación lipídica en la sangre, el efecto antioxidante, el efecto promotor de la regeneración celular, todo eso era como el plus de todo aquello que podía encontrar en la taurina. Por eso era un fármaco fascinante, era lo que iba a llevar a la revolución de la diabetes. Pero lo que no contaban es que, bueno, lamentablemente en este paso también otras células, exactamente lo mismo, ¿no? Aquí está, por ejemplo, a nivel de tubular renal, los túbulos renales, como tal, de la nefrona, y vean cómo también tenemos un transportador de taurina que hace en todo caso que se movilice el sodio junto con la taurina, y allí estamos en problemas otra vez, porque tal vez mejora la diabetes, pero nos impacta sobre la absorción de sodio, de cloro a nivel tubular renal, y en consecuencia a nivel de la circulación, y ese iba a ser un problema importante, ¿no? Aquí está la concentración de taurina, vean cómo en cuestión de horas, en cuanto se hace una dosis media de 200 miligramos, aumenta significativamente la concentración plasmática, vean, en 2 horas ya tenemos picos elevadísimos, una dosis así de 200 miligramos,
aumenta significativamente antes de las 2 horas, con un pico máximo a las 2 horas, y luego cae rápidamente hasta las 8 horas. Una sola dosis de taurina, como lo recomienda la OMS, nos da este pico de hasta 8 horas. Ahora imagínense el pico que se hace con 2 miligramos que tiene las bebidas energizantes, ¿no? Y lo que están viendo ustedes acá es una animación enlentecida, está ralentizada deliberadamente para que podamos verla en tiempo real, porque ocurre tan rápido que no lo veríamos, ¿no? De un cultivo primario en neuronas, donde están viendo ustedes la transmisión de la actividad eléctrica normal. En el caso de la taurina, lo que observaron experimentalmente es que esta transmisión eléctrica aumentaba significativamente. Entonces, este video está tomado directamente de los trabajos experimentales del grupo de investigadores que estaban a cargo de la farmacéutica, era Roche en ese entonces, y fue la base para descartar la taurina como un fármaco antidiabético. De manera oficial, se argumentó que los animales en experimentación a los que se les daba la taurina padecían de nerviosismo extremo. Las dosis mínimas de taurina ya les provocaban nerviosismo extremo, que se reflejaba en que había hiperactividad, se empezaban a mover tan rápido que se lastimaban a sí mismos y ellos solitos, luego empezaron a ver canibalismo y automutilación, las ratitas empezaban a comerse unas a otras, y más aún se comían entre ella misma, o sea, hubo mutilación de la patita, de la cola, de ella misma. Y es solamente un video, parte de los trabajos experimentales de ese grupo que menciono, que me lo... And this is our mouse with a genetic hyperactivity disorder. And that's all he does, all day. Todo el día estaban las ratitas así, todo el día. De hecho, el reporte fue que morían de inanición, dejaban de comer, estaban hiperactivas, morían de fatiga, si no es que antes se habían comido la patita o la oreja del vecino, o su propia cola o sus propias patas, en fin. Entonces fue los efectos que en parte hicieron que la farmacéutica cancelara los trabajos experimentales a fase 4 en humanos, porque vieron que en los animales, aún con dosis mínimas, existía ese riesgo grave de hiperexcitabilidad, hiperactivación neuronal que lo llevaba finalmente a la muerte. Además de que se inducía los que sobrevivieron, se les inducía un envejecimiento prematuro, acababan tan fatigadas, tan cansadas, que envejecían rápidamente en cuestión de semanas. Es increíble, ¿no? Oficialmente se sabe que sí hubo trabajos en humanos, parece que el grupo experimental oficialmente sí reconoce haberlo hecho en humanos, y justamente los efectos que vieron fue de nerviosismo intenso, y por eso descartaron hacerlo ya en fase 4 como tal, a nivel de población abierta, ¿no? En particular, hay varios tipos de muerte celular. Una de ellas es la necrosis, cuando hay infecciones o lesiones importantes en la célula que hace que se muera la célula, se necrosa y en consecuencia se muere. Y hay otro tipo de muerte, hay varios tipos, pero dos importantes. La otro tipo de muerte se llama apoptosis. En la apoptosis, la célula se siente tan vulnerada, tan vulnerable, que se induce la muerte ella misma. Es como un suicidio celular. Eso es la apoptosis. Aunque se han descrito muertes de organelos también, como la mitoptosis, en el caso de la mitocondria, es más bien la célula completa la que induce su muerte a través de señales. Le dice a la mitocondria, por ejemplo, que deje escapar moléculas activadoras de proteínas que tienen que ver con la muerte celular, e inmediatamente se induce la apoptosis. Lo digo porque el influjo de calcio de manera masiva, que aumenta el metabolismo energético, induce justamente a apoptosis. La célula se siente tan fatigada, tan aumentada el influjo energético, que ella misma se induce la muerte celular de tipo apoptótica. Inmediatamente detiene su ciclo celular, detiene toda su maquinaria y el núcleo, activa las vías de muerte celular por vía apoptótica y se induce la muerte. Pues justamente la apoptosis está asociada con el incremento del metabolismo y con la taurina, ¿no? Que por eso lo destacaba yo.
Está esto, porque es parte de la vía que les voy a explicar, pero no viene acá ahorita, que tiene que ver con glutamato y otros mediadores de la, las rutas justamente de muerte celular mediadas por calcio, ¿no? El flujo de calcio. Y lo destaco pues, porque justamente este canal de calcio es el que está vinculado con la taurina, con el receptor NMDA, por eso no es bueno tomar glutamato o aspartato en exceso, tampoco es bueno tomar taurina tampoco en exceso. No es que no sea bueno tomarla, Dios no digo que no. Sobre todo si hay deficiencia nutricional, pues evidentemente hay que tomarla, ¿no? El punto es no abusar de ella, ¿no? Que recuerden a Tefras Bohogenheim, ¿no? Para hacer eso mejor conocido para los cuates, ¿no? Entonces, todo nos puede hacer daño, ¿no? El secreto está en la dosis, finalmente. Entonces, cuando aumenta el influjo de calcio, se induce justamente esa señal mitocondrial. La mitocondria recibe la señal que le dice a la célula, oye, me estoy agotando y voy a llegar al punto en que me voy a morir, mejor me sacrifico antes de que la muerte venga por otra vía, ¿no? Y en consecuencia se liberan una serie de proteínas de la mitocondria, vamos a conocerlas más adelante cuando hablemos de metabolismo glucosídico, entonces se liberan una serie de proteínas que activan una cascada de señales que llevan finalmente a la apoptosis celular, ¿no? A la muerte celular. Entre ellas, por ejemplo, la proteína Diablo, no tiene nada que ver con aquel caballero rojo, pero sí se llama Diablo, y otras proteínas como las caspasas, ¿no? Que se activan con justamente cosas que se liberan de la mitocondria como señales de muerte celular. Y eso es por la señal de calcio, o sea, por el incremento de la señal de calcio, ¿no? Aquí están los receptores de muerte, el canal de calcio. Vean cómo se comparte el receptor de muerte celular con el canal de calcio. Se comparte para la vía celular a la activación de la apoptosis, o sea, finalmente la fragmentación del material genético, para que no haya nada que hacer en la célula ya y se busque la muerte, y finalmente la liberación de todas las proteínas que acabo de mencionar para la muerte por apoptosis, ¿no? ¿Hasta aquí dudas, chicos? Exacto, esto que es la apoptosis. ¿Dudas, chicos? No, doctor. Por el momento no, doctor. Gracias. Ok, gracias. Eso que se ven ustedes acá es como veríamos al microscopio cuando lo vean ustedes en su clase de histología, seguramente lo van a ver. Son justamente células apoptóticas. La célula sana, esta que está entrando en apoptosis, cuando ya está en apoptosis primaria o cuando ya está en apoptosis final, ¿no? Y lo que vemos es esto, es una célula justamente preapoptótica, aquí está preapoptótica, aquí está en apoptosis final. Entonces, lo que vemos finalmente es esto, son cuerpos apoptóticos, se llaman núcleos apoptóticos, que es la fragmentación de la célula como tal. Se detiene el núcleo para que no se pueda regenerar, automáticamente se da señal para detener toda la actividad nuclear, se liberan proteínas que empiezan a digerir la célula desde adentro y la fragmentan en muchos pedacitos, vesículas pequeñas, cada una con un fragmento celular para que sea fácilmente digerible. Entonces finalmente veríamos esto que está acá, que es la imagen A, la célula apoptótica con los cuerpos apoptóticos, que es justamente la célula hecha trizas, ¿no? Ella misma se fragmenta para que no pueda regenerarse ni tampoco reactivarse y sea digerida por materiales y cualquier sistemas de liberación de basura y de todo lo que nos sirve a nosotros, ¿no? De tal manera que ese eslogan de Red Bull te da alas es muy cierto, pero efectivamente si uno abusa, sobre todo con el consumo de alcohol o de sustancias de por sí energizantes, como por ejemplo drogas de abuso, el consumo de esas bebidas con crack, con cocaína, con éxtasis, con cristal, con lo que sea, esas sustancias que son de por sí ya estimulantes, pueden llevar a la muerte neuronal muy importante. Se ha escrito en orden de varios cientos de miles de neuronas cada vez que uno abusa de estas cosas, ¿no? Entonces, quizás no la muerte del sujeto, pero sí la muerte neuronal y en consecuencia la falla neuronal y en consecuencia a mediano o largo plazo, pues un deterioro cognitivo importante, ¿no? Ya pronto vamos a ver proteínas y dentro de los modelos de proteínas con falla en la regulación de la estructura tridimensional, vamos a revisar la enfermedad de Alzheimer. Y van a ver ustedes cómo esta proteína de Alzheimer la empezamos a depositar a partir de los 25 años. Es decir, ustedes, por ejemplo, van a empezar pronto a activar el sistema normal de su cuerpo de depósito de proteína. Se llama proteína amiloide beta. De tal manera que cuando cumplan ustedes 25 años, 20, 25 años, empezarán a depositar proteína amiloide beta. Eso va a durar durante varias décadas hasta que llegue el punto en que sea tanta proteína que les va a provocar una neurodegeneración de tipo Alzheimer.
Entonces, si todos estamos condenados a eso, no podemos evitarlo, ¿no? Es inevitable. Si todos vamos a estar condenados a eso, bueno, el punto es que el depósito sea minoritario o que sea reversible en cierto punto, ¿no? Es decir, el objetivo de nosotros, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de estilo de vida, significa vamos a llegar a viejos, pero el punto es llegar en buenas condiciones, calidad de vida, no cantidad de vida. De nada sirve llegar a los 90 años si está uno demenciado desde hace 20 y los últimos 20 años han pasado como si uno muerto, ¿no? El punto es llegar a los 90 lúcidos, en perfecto estado de salud, con un buen estado mental y que no tenga ninguna limitante de ningún tipo, ni física, ni emocional, ni mental, ni nada, ¿no? Entonces, aguas con eso, porque Red Bull sí da alas, pero las alas pueden ser más allá de lo que uno espera y se puede ir al cielo, ¿no? ¿Dudas, chicos, de la taurina y de las bebidas energizantes? Bueno. No, doctor, ninguna duda. Gracias, Jessica. No, todavía ninguna duda. Gracias, Juan. ¿Tiene una pregunta? Ajá. Sí. Escucho. Creo que se refiere a que en el chat hay una pregunta, doctor. Ay, perdón, ¿cómo? En el chat hay una pregunta. ¿En el chat? Ajá. Sí, en el chat, perdón, sí, ya estoy viendo. Sí. Sí, no hay una preferencia por sexo y parece más bien que está mediado por nuestro reloj biológico de humanos, porque en los animales ocurre de manera diferente. No te preocupes, Omar. Al contrario. Omar pregunta esto. Sí, en respuesta sí. Está asociado más bien con nuestro reloj biológico. Parece que es parte de nuestra especie. A partir de los 25 años empieza este depósito tiroideo, porque mira, Omar, ahora vivimos hasta los 90 o 100 años, pero hace apenas unos siglos la expectativa de vida era muy pobre, ¿no? La gente ya de 40 años eran los ancianos de la época, ¿no? O sea, yo estoy por cumplir 50 y entonces yo ya hubiese sido el anciano del siglo XVI, siglo XVII, ¿no? Porque la expectativa de vida era muy pobre por enfermedades, por carencia de vacunas, por estados de salud muy deficientes, por el crecimiento mismo, en fin, ¿no? Todo de la mano. Y si a eso le echamos que la medicina en aquel entonces era tan arcaica, que por ejemplo, en el siglo XVI utilizaban venenos como medicamentos, ¿no? Por ejemplo, los mercuriales o algunos otros venenos que hoy en día son raticidas, en aquel entonces eran como los medicamentos de la época, ¿no? Entonces, entre los fármacos, la terapéutica, quiero decir, de la época, las condiciones de vida y la ausencia de, de medidas adecuadas, sanitarias, como los fármacos, insisto, las vacunas, entonces la expectativa de vida era muy pobre, ¿no? Entonces, quien llegaba a los 60, 70 años, era así como que, wow, no juegue, ya ese ya está súper respiró aire, ¿no? 60 años ya era un súper anciano, ¿no? 70 años no juegue, ya está respirando de más aire. Hoy en día, bueno, perdón, entonces, a partir de ese momento, pues uno esperaba que el estado de demencia del sujeto, que empieza a partir de los 25 años del depósito, 20 años después, o sea, a los 45 años, empieza a haber trastornos ya como tal, cambios degenerativos importantes. A partir de los 45, conste. Pero 20 años más, a los 65, uno espera que ya esté tan demenciado, con tanto depósito de proteínas, que entonces ya no se sabe bien si tiene que ver con... Hay una hipótesis que cree que este depósito de proteínas y por tanto el estado neurodegenerativo como que nos salva del estrés que provoca la muerte, ¿no? Porque me imagino que no está fácil ver a la calavera blanca de frente y como decía el emperador Augusto, cuando la muerte te sonríe, pues no nos queda otra más que devolverle la sonrisa, ¿no? No está fácil, yo creo que no está fácil sonreírle a la muerte de frente, ¿no? Cuando nos sonríe de frente significa que ya nos llegó la hora, ¿no? Y entonces provoca mucha angustia, por más valiente que uno se haga, la muerte siempre es un acto de mucho terror, de mucha angustia. Se cree que el estado degenerativo al que llegaba la gente en ese entonces, pues como que los hacía desconectarse progresivamente de la vida para no entrar en esa angustia de que ya me toca morir, ¿no? Ya me toca irme. Y entonces ya como que era muy fácil que a partir de se activa un gen en nuestro genoma, en todos los humanos, está escrito en los humanos,
en algunos perros y en algunos macacos también, pero es exclusivamente en los humanos, que empieza entonces a cortar esta proteína que vamos a conocer más adelante y a depositar en nuestro cerebro, tanto adentro como fuera de las células, de las neuronas. Y en consecuencia se va haciendo un depósito cada vez más lento y progresivamente, ¿no? Tarda décadas en darnos problemas. Pero entonces, si ya sé que eso va a ocurrir y ocurre a hombres y mujeres, insisto, el punto es llegar en las mejores condiciones, ¿no? Que a pesar de que haya un depósito proteico que me va a inducir neurodegeneración, pues mi función neuronal sea óptima. ¿Cómo lo consigo? Leyendo mucho, haciendo ejercicios mentales que me obliguen a pensar, a analizar, a razonar, jugar ajedrez, resolver acertijos, jugar crucigramas, actividades que impliquen pues mentalmente estar activo, nos garantiza que nuestra neurona se va a regenerar, por lo menos la conectividad neuronal, a pesar del depósito de proteínas. Entonces, como no, es más bien de la especie, mi querido Omar, sí, no hay una diferencia entre hombres o mujeres para el depósito amiloideo en particular. Parece ser que ocurre igual en hombres que en mujeres. Algo interesante, Omar, tu pregunta, que es muy interesante, algo interesante que vamos a ver cuando veamos el Alzheimer, es que en parte a las mujeres se les hace más lento el proceso. O sea, a los 25 años, por igual se nos activa el reloj biológico. Pero a las mujeres les da menos de neurodegeneración que a los varones, porque las hormonas sexuales femeninas las protegen de muchas cosas, entre ellas de la neurodegeneración. Y las hormonas femeninas tienen un efecto maravilloso a nivel de la regeneración, del el efecto antioxidante. Y entonces ustedes, chicas, son geniales para eso, las mujeres son geniales para eso. Nosotros sufrimos más infartos por las hormonas sexuales masculinas, sufrimos más estados degenerativos por las hormonas sexuales masculinas, las mujeres se protegen más. De tal manera que van a la par, se activa al mismo tiempo, los empiezan a separar conforme avanza el tiempo, hasta que llegan a la edad en que entran a la menopausia las mujeres, de pronto sube significativa y rápidamente el estado degenerativo, casi igual que el hombre. Por eso es que a la mujer en el estado menopáusico es muy importante mantenerla con terapias de reemplazo hormonal, no solamente para que se mantengan igual de hermosas y bellas que siempre, sino para que neurológicamente, funcionalmente estén también bien, ¿no? Eso funciona a nivel de vejiga, para la retención urinaria, que no tengan fugas de orina, para el estado cognitivo, para que tengan una función neuronal cerebral adecuada. El corazón también se protege de problemas cardíacos, en fin, el tono vascular también. Entonces, ahí es importante que a la mujer se le dé terapia hormonal de reemplazo para evitar todo esto que estoy mencionando. Esto que estoy diciendo lo vamos a ver cuando hagamos proteínas ya pronto, después de este capítulo de aminoácidos, veremos proteínas y vamos a ver modelos en los que vamos a hablar justamente del Alzheimer como una proteína de depósito y de la proteína de medicación. ¿Hay algo para evitar tanta segregación o con la supleción solamente? Fíjate que sí. Algo muy importante es la dieta, y en todo caso la dieta baja en grasas, fundamentalmente en grasas saturadas, porque eso está asociado con problemas vasculares y lo vascular pues también con problemas de riego sanguíneo y en consecuencia de por sí de hipoxia. Entonces la dieta es muy importante, dieta baja en grasas, dieta rica en antioxidantes, esencialmente naturales, de vegetales, de frutas, disminuir el consumo de carne roja. Hoy en día la OMS recomienda comer una vez a la semana alrededor de 400 gramos de carne magra roja por día, por semana, perdón, una vez a la semana. Eso es como una dosis recomendada para obtener aminoácidos esenciales. Pero idealmente hay que comer carnes blancas, quiero decir aves o pescados, y mejor aún aumentar el consumo de vegetales, porque ellos nos proveen de una buena dosis de vitaminas, antioxidantes, minerales, ¿no? Inclusive la OMS misma recomienda tomar 3 onzas de vino tinto al día. Eso significa más o menos 30 mililitros de vino tinto, ¿no? Porque tiene taninos, que son antioxidantes muy importantes, que además son vasotónicos, venotónicos, que promueven el limpiado de las arterias de la sangre, de los lípidos dañinos, al mismo tiempo que tiene efectos antioxidantes, que promueve entonces la buena función celular en general, ¿no? Pues la dieta, mi querido amigo, y hay algunos fármacos que se utilizan como medicamentos para promover esto mismo, que tienen el mismo efecto antioxidante, fundamentalmente antioxidantes, ¿no? Vitaminas que tengan efecto antioxidante o antioxidantes propiamente. ¿Sí? Ya ven, chat.
¿Los desvelos tienen que ver entonces también con ese desgaste cognitivo? Sí. Si ya piensas en la melatonina como un péptido importante asociado con, un aminoácido, perdón, importante asociado con la activación del reloj biológico, el ciclo circadiano, y en todo caso el sueño como un efecto de reparación celular, de activación de rutas de regeneración. Sí se ha demostrado que la gente que duerme poco o duerme mal tiene un desgaste celular muy importante porque no da tiempo que se regenere, que se repare por completo. Fundamentalmente es neurológico. De tal manera que dormir poco o dormir mal sí se asocia a mediano o largo plazo con cambios degenerativos muy importantes. Tal vez no ahorita. O sea, ahorita puede ser que no lo sientas, no lo veas, pero a largo plazo sí se asocia con una mayor incidencia de trastornos degenerativos, fundamentalmente neuronales, o estados neurodegenerativos como el Alzheimer, ¿no? Además de mayor riesgo de infarto al corazón, por ejemplo, los veladores, los que trabajan de noche y que alternan su ciclo circadiano, tienen riesgo de sufrir un infarto al miocardio que aquellos que no trabajan de noche, ¿no? Porque se altera el ciclo circadiano y en consecuencia las hormonas de estrés están todo el tiempo activas, no se da chance a que se y es un problema importante, ¿no? Lamentablemente hay quienes tienen que trabajar de noche, por tanto, quien trabaja de noche idealmente tiene que dormir todo el día, o sea, invertir por completo su ciclo de sueño-vigilia para que no le afecte tanto. No quiere decir que no le afecte, sí le va a afectar, pero por lo menos el daño va a ser menor o se puede ralentizar, ¿no? Puede ser que no sea tan pronto como uno esperaría, ¿ya? Para servir, tomar. Qué bueno que le conceden las dudas. Bueno, esto que están viendo ustedes aquí enfrente, ay Dios, es justamente una tabla que vamos a ver ahora ya a partir de este momento, porque ya acabamos de ver aminoácidos y vamos a empezar a ver proteínas. Los aminoácidos como proteinogénicos, que están ustedes acá, que tienen en inglés, aquí está la histidina, glutamina, prolina, arginina, leucina, ácido aspartico, ácido glutámico, alanina. Todo eso que están viendo ustedes acá son los genes que codifican para un aminoácido en particular. Entonces hay tripletes, por ejemplo, cada vez que se hace un enlace, perdón, de una secuencia de nuestro genoma, vamos a ver ya pronto la traducción, ahí es por tres aminoácidos, tres tipos de aminoácidos, tres nucleótidos. Y en consecuencia, esta conjugación de tres nucleótidos nos va a dar específicamente un aminoácido en particular. De tal manera que, por ejemplo, tener la citosina que se asocia con la adenina y con uracilocitosina me va a codificar para histidina. Citosina con citosina y uracilocitosina o adenina guanina me codifica prolina. O sea, es la secuencia específica del RNA que codifica para proteínas. De tal manera que depende de qué proteína sea, nuestro genoma sí envía un RNA que es una tirita, una muestra, es un molde que ya tiene la información para codificar una proteína en particular. Una proteína con un aminoácido y una secuencia específica. De tal manera que a partir de mañana vamos a ver justamente esto, la síntesis de proteínas, vamos a verla rápidamente, porque ustedes van a ver el próximo año el dogma central de biología molecular, van a ver la replicación, la transcripción, y aquí solamente la vamos a mencionar, que la van a ver ustedes más exactamente, pero sí vamos a revisar la traducción, que es la fase final, ¿de acuerdo? Entonces, estos tripletes, que son adenina, citosina, uracilo y guanina, cuando se conjugan con una adenina, citosina, guanina, y con una uracilo, citosina, adenina, guanina, en fin, así en ese orden, codifica para un aminoácido específico. Si yo quiero, por ejemplo, sintetizar triptofano, aquí está, vean mi triptofano, tengo que tener uracilo, guanina y guanina a la fuerza. Siempre y cuando se sintetice el RNA con uracilo, guanina, guanina, entonces ya sabe mi genoma que va a codificar para el triptofano. Y así vamos a ver cómo a partir de esos tripletes, tres nucleótidos que se llama codón, entonces se sintetiza un aminoácido específico que luego se va a unir a otro aminoácido para sucesivamente hasta que codifica para una proteína muy compleja, ¿de acuerdo? Eso yo creo que lo revisamos mañana cuando veamos las síntesis de proteínas, que vamos a retomar todo eso que estoy mencionando. Que sí, ahí está la misma tabla, nada más que la vamos a revisar mañana con más calma. Y vamos a empezar a ver la síntesis de proteínas, ¿de acuerdo? ¿Dudas, chicos?
No, doctor. Bueno, Por el momento no, doctor, gracias. ok, gracias. Insisto en que todo esto lo vamos a revisar con proteínas. Y vamos a ver varios modelos de proteínas para ver enfermedades asociadas a las diferentes proteínas, tanto proteínas duras, proteínas laxas, proteínas que están normales pero piden su plegamiento, proteínas que de por sí están mal plegadas, en fin, vamos a ver varios modelos de enfermedades asociados a esto. Mi foto, chicos. Hola, Marifer. Hola, Dani, Flor. Hola, Mar. Hola, Gaby. Ale.